Ahora sí, ¿no? A ver, entonces voy a empezar a compartirles mi pantalla para que vayan viendo algunas cosas. Me dicen cuando puedan ver la pantalla, por favor. Se Ya ve se la ve, pantalla, Lice. Liz. Ya, gracias. A ver, he preparado esta página donde está la información de la materia. Les estoy pasando ahora aquí al chat del Classroom. Igual les voy a poner en el ¿no? En el Telegram para que lo tengan. Está la descripción básica de la materia con los temas que se van a ir cubriendo y las fechas también ya de las evaluaciones. De manera general, esta materia está en el cuarto semestre, es Estadística 1. Mi nombre es Álvaro Chirino, soy el docente de la materia, ya me había presentado en la anterior clase. Son 4 temas que nosotros cubrimos en la materia: distribuciones bivariadas, distribuciones muestrales, estimación y pruebas de hipótesis. Estos libros todavía los voy a ir modificando. He encontrado algunos que podemos utilizarlos como una guía, pero no estoy muy seguro si está en PDF. Pero si no, este Warpol es un libro que tiene todos los temas que nosotros vamos a cubrir, pero tal vez no está tan parecido al plan de estudios de su carrera, así que eso todavía hay que arreglar. Igual hay un libro sugerido, un curso de estadística con R, que es bien interesante para empezar a manejar el R para ya encarar esta materia, ¿no? De manera general, la evaluación son 30 puntos el primer parcial, segundo parcial 30 también, el examen final 30 y bueno, las actividades virtuales 10, ¿no? Actividades virtuales 10%. Tenemos auxiliar de la materia, así que el auxiliar no va a tener una ponderación en nuestra materia, ¿no? Tal vez en algún caso voy a hablar con ella para ver de que pueda tener una especie de tal vez puntos extra, tal vez darle 5 puntos, digamos, adicionales a los que puedan estar en la materia, pero pasando con ella, pero ya sería más a criterio de ellos, ¿no? Pero en mi caso, esta es la evaluación, ¿no? Y todavía no me ha escrito la auxiliar, así que seguramente ya se va a contactar conmigo y ahí los voy a introducir para que podamos definir esos 10 puntos, ¿no? Si pueden ser tal vez auxiliatura o directamente actividades virtuales conmigo. Después de las fechas importantes, estas son las fechas tentativas para el examen, pensando que todo va de acuerdo al cronograma establecido. Tenemos el primer parcial para el 20 de septiembre, el segundo parcial para el 29 de noviembre, el recuperatorio 1 de diciembre y el examen final 8 de agosto. Perdón, el examen final 8 de diciembre, ¿no? Aquí hay un error de typeo, lo voy a corregir en un momento más. Después van a encontrar en esta misma página las sesiones de avance que las voy a ir subiendo a YouTube. Hay una lista de reproducción que la voy a cargar, esta todavía no está funcionando, pero según las fechas van a poder ustedes ir navegando para ver un poco de la materia, ¿no? Si quieren ir avanzando con otros temas, igual, por si acaso del primer semestre está la lista de reproducción aquí abajo, ¿no? De las diferentes clases que había. Pueden ir avanzando, las grabaciones están ahí si quieren ir adelantando algunas cosas, ¿no? Entonces esto en la medida que vayamos avanzando lo voy a ir actualizando y esta sería la página de nuestras actividades. También acá, por si acaso, está la planificación, ¿no? Planificación, hay un enlace que les va a abrir un PDF. Y en este PDF justamente está el mismo contenido, pero ya están los temas y las actividades, si quieren, o el temario por fecha, ¿no? De lo que deberíamos ir avanzando. Hoy, por ejemplo, que es 9 de agosto, deberíamos ya empezar a ver esto de las distribuciones de probabilidad conjunta y el tema 1 es bien cortito porque es casi introductorio, ¿no? Son 4 clases para ir mirando esto. Porque es más que todo un recordatorio de lo que han ido viendo en estadística 1, pero ya con la idea bivariada. Y bueno, ahí está el tema 2 y nuestro primer parcial
20 de septiembre, ¿no? Y la planificación en teoría, las 40 sesiones que cualquier materia debe tener, ¿no? De las semestrales. Y bueno, igual están ahí las evaluaciones, ¿no? Como les había comentado. Pues van a poder ver esta planificación por día. Eventualmente vamos a tratar de respetar ese avance, ¿no? A veces depende, a veces tal vez avanzamos más rápido algún tema que otro, u otro nos demoramos un poco más, ¿no? Dependiendo cómo estemos avanzando. Y después igual tienen esta parte de los apuntes de la materia. Esto de apuntes de la materia, dado que estamos en una modalidad virtual y no hay una pizarra como tal, yo utilizo justo el R para hacer estos apuntes. Y acá vamos a ir como que anotando los conceptos, ejercicios, ¿no? Definiciones que vayamos dando en las diferentes temas de la materia, ¿no? Aquí están, por ejemplo, los cuatro temas. Eh, Ahora está, por ejemplo, los apuntes del primer semestre, ¿no? De este año que hemos ido llenando con sus compañeros. De todas maneras, nosotros vamos a ir actualizando esto, vamos a utilizar en algunos casos lo que ya se ha hecho acá para ir reforzando algunos conceptos, ¿no? Ahí están las definiciones, eh, solamente ya hoy día los vamos a ir tocando en algunos casos, ¿no? Entonces, esta es una guía para que ustedes puedan seguir un poco el avance que se va dando en las sesiones virtuales, ¿no? No necesariamente es no necesariamente deben estudiar únicamente de esta fuente, ¿no? Las fuentes para estudiar la materia como tal debería ser inicialmente, si quieren, los apuntes como una guía, las sesiones virtuales igual como un apoyo, pero lo más importante son los documentos, ¿no? Los libros que puedan ustedes utilizar para ir ahondando en estos temas, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y hay un libro que es justamente, este, este libro se llama Tópicos de Inferencia Estadística, que ese tal vez lo utilicemos como referencia eh, para hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Aquí está. Tópicos de Inferencia Estadística, y el autor es Máximo Mitac Mesa. El autor es Máximo Mitac Mesa. Este libro es muy bueno, ¿no? Este libro es muy bueno, pero no estoy muy seguro si está disponible en PDF, ¿no? No estoy muy seguro si está disponible en PDF. Normalmente cuando tenemos las clases presenciales utilizamos este texto como una referencia, ¿no? Porque en Estadística uno tiene su libro también, ¿no? Que se llama Tópicos de Estadística Descriptiva y Probabilidades, que es el libro de Estadística uno, ¿no? Que es muy parecido a lo que ustedes deberían haber cubierto en Estadística uno. Pero no sé si este estará en PDF disponible, ¿no? Así que tal vez si alguien lo encuentra podemos utilizar este, que es un libro que es prácticamente el que han usado para hacer su contenido de la materia en su carrera, ¿no? Así que a ver ahí si es que los que tienen habilidades para buscar o rastrear en documentos digitales nos pueden ayudar. Les estoy copiando el nombre y el autor aquí al chat del Classroom. Este es un muy buen libro, ¿no? Que valdría la pena tenerlo para hacer los ejercicios principalmente de ahí. Es un libro un poco antiguo, pero como esta parte de la inferencia estadística proviene pues, de los 940, 50 desarrollo, entonces funciona bien, digamos, ¿no? Con los ejemplos principalmente, ¿no? que tenemos. Ya, así que no sé si hasta este punto alguien tiene alguna consulta, comentario. Estaba viendo, Gabriel, si estoy grabando la sesión, ¿no? No utilizo la grabación de acá del Meet porque ya me ha sucedido que a veces se va la señal o se cae el internet, entonces se corta y se termina perdiendo la grabación. Normalmente utilizo un programita más interno de la computadora y ya con eso tengo la copia
en mi equipo y después ya lo subo en YouTube, ¿no? Así que eso. No sé si alguien tiene algún comentario, consulta. ¿Todo bien? Ya, súper. Ya, ¿alguna información adicional que necesiten? ¿Todo en orden antes de iniciar? Ya. Entonces, comenzaremos con este tema de las distribuciones bivariadas. Voy a utilizar para esto estos apuntes que ya yo tengo preparado, así que igual es necesario hacer una especie de, de recordatorio, digamos, ¿no? De lo que hemos visto en estadística 1. Como les había comentado, nosotros vamos a utilizar el ERE, ¿no? Vamos a utilizar el ERE para este propósito. Tal vez alguna introducción bien rápida al ERE para que vayan familiarizándose. El ERE es un software estadístico, eh, es un software libre, está en su versión 4.1, data más o menos de los 1990 y algo, 2000 más o menos, ¿no? Y recién se está popularizando ahora. ¿No? Tiene los métodos, las técnicas estadísticas. La mayoría de las técnicas estadísticas están en el ERE implementadas para su uso. Tiene una fuerte aceptación en la comunidad estadística ya en esta línea del Big Data, de la ciencia de datos, del Machine Learning, ¿no? Uno puede hacer muchos proyectos acá. Después, no ocupa demasiada memoria cuando uno lo instala, es una instalación bastante sencilla, que de hecho acá se las puedo mostrar para que vayan viendo hacia adelante si se la pueden instalar en el equipo. Basta con que pongan ERECRAN. El ERECRAN es para la versión base, digamos, el compilador del ERE, ¿no? El ERECRAN es el compilador del ERE. Está disponible para los 3 sistemas operativos. Si por ahí alguien trabaja en Linux, entonces igual está ahí la versión. También está para Mac, para Windows. La idea es, ¿no? Simplemente como seguir los pasos. Digamos, tengo un Windows, descargar para Windows, instalar por primera vez. Aunque igual si lo hacen por segunda vez o lo quieren actualizar, igual hay que irse nomás a este enlace. Instalar ERE. Y les va a aparecer la versión más reciente. Como ven, son 86 megas para hacer esto. Y simplemente lo van descargando, digamos, ¿no? Y la instalación no tiene nada de novedoso. Es básicamente todo el proceso de siguiente. No hay nada más, ¿no? Este es el primero que deberían instalarse para tener el ERE en sus computadoras. Lo segundo es si por alguna razón ustedes quieren bueno, vámonos al RStudio más bien, ¿no? El RStudio es un editor, ¿no? Perdón. El RStudio es un editor del R, ¿no? Es simplemente una interfaz, ¿no? Es como lo que hace el Jupyter o la Anaconda, ¿no? Son interfaces, no son los compiladores del programa como tal. El RStudio es eso para el R, y lo interesante del RStudio es que es un editor bien completo, porque ofrece hartas alternativas para mejorar la experiencia con el R. El RStudio igual es de paga y también tiene su versión gratuita. ¿No? Su versión gratuita, si van. eh, Aquí está, ¿no? El RStudio. Vámonos si quieren aquí a las descargas. Y en las descargas nos podemos ir a elegir la versión, ¿no? Gratuita del RStudio Desktop, ¿no? Para escritorio. Eh, Ahí pueden ver algunas de las características que son principalmente a veces de seguridad, a veces ya más un poco para temas de acceso. Basta con descargar esta y esta igual está disponible para los 3 sistemas, ¿no? Va a reconocer automáticamente su sistema o si no pueden aquí entrar, ¿no? A la Mac, Ubuntu, Fedora, Debian, ¿no? Para descargar. Y igual, mismo procedimiento.
Se descargan el programa y la instalación es siguiente, siguiente, siguiente. No hay más que hacer ahí, ¿no? Para estos dos programas estadísticos. Bueno, para el programa estadístico que es el ERE y el ERE Studio que es su editor, ¿no? Que es su editor. Y si por alguna razón prefieren no trabajar o no instalarse el ERE en su computadora, tal vez son más de los que trabajan en la nube o está muy saturado ya su computadora, está la opción del ERE Studio y Cloud. ¿No? Es un ERE Studio para trabajarlo desde la web, ¿no? El ERE Studio Cloud. El ERE Studio Cloud es básicamente nos va a dar acceso a ¿no? A un servicio, nos va a dar acceso a una sesión virtual eh, para trabajar con el ERE. Y tiene algunas características interesantes, ¿no? Nos dan, creo que 1 GB de RAM, ¿no? Nos dan cierto tamaño de memoria. Hay que crearse una cuenta al inicio, no es nada extraño, digamos, una cuenta con su cuenta facultativa o con otra cuenta personal. Es igual la suscripción gratuita. Igual tiene su versión de paga que normalmente les da más RAM para trabajar con bases de datos más grandes, ¿no? Pero en general el Studio Cloud es esto y ya ustedes pueden aquí iniciar un proyecto, digamos, ¿no? El tema uno, ¿no? Y ponerlo en un proyecto y empezar a escribir su código si fuera necesario. Y aquí están justo, ¿no? Los planes. En la versión gratuita tenemos 1 GB de RAM, una CPU por proyecto. Eh, sí, es más que suficiente para lo que nosotros vamos a hacer en la materia, ¿no? Si no quisiera irse a un, una versión premium, 8 GB de RAM, ¿no? Dedicadas, ¿no? Es la diferencia al equipo que tenemos ahora. Tenemos 4 CPUs por proyecto, ¿no? Eso nos da mayor velocidad en muchos casos. Y bueno, ¿no? Algunas otras características, ¿no? Pero ya tiene una tasa un poquito más alta, ¿no? Casi $100 mensuales, ¿no? Pero la versión gratuita es más que suficiente para lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Si es que ustedes quieren, no quieren trabajar en sus equipos, ¿no? Y quieren trabajar desde la web, ¿ya? Y eso, para mencionarles, creo que en la anterior clase me estaban comentando que en alguna materia ya habían pasado, ¿no? Lo del ERE. No sé si alguien puede comentarme acerca de eso para ver cuánto han visto del ERE. Y creo que en otra materia no la han llevado, ¿no? Porque igual, ¿no? Son dos paralelos de estadística uno, entonces me imagino que, no sé, con qué paralelo han visto el ERE y con qué paralelo no, para darme una idea. Ya Gabriel, por ejemplo, no ha visto nada de ERE. Ya con la licenciada Ramos no. ¿Quién era el otro docente con el que han visto ERE? La anterior clase me estaban comentando que igual han visto ERE en algún caso. Pueden escribir si están más a gusto. En mi caso tampoco no vi el programa, licenciado. Pasé Ya, con la licenciada Verónica Ramallo. ya. En la temporada han visto ERE. Sí, sí, en la Sí, con el temporada. licenciado Iván hemos visto en temporada. Ya. En el curso de temporada entonces han visto. Ya. Pensé que han visto en el semestral. Ya. Entonces los que han visto en la temporada han visto el ERE. Ya. Lo han visto con Iván Aliaga. Ya. Sí, ¿no? Ya, súper, qué bien. Ya. Está bien. Igual como no sé las proporciones, así que eso después lo vamos a ver. Los que han visto en la temporada, ¿cuánto han visto del ERE? ¿No tienen algo de noción? ¿Se recuerdan? Fue más al final, o sea, lo utilizábamos más para cálculos, eran con comandos. Ya. Ya, está bien entonces, ¿no? Ya, entonces, a ver, es bien útil, es bien útil. Y ustedes que son informáticos les va a servir mucho más, ¿no? En mi carrera hubiera sido, yo estoy estadística, entonces hubiera sido bien interesante que nos pongan programación de esto del ERE desde el inicio, pero recientemente nomás, recién ahora estamos poniendo desde el segundo semestre, pero
Es una herramienta muy poderosa siempre, la programación, para entender los conceptos estadísticos que están por detrás, ¿no? Eso es bien, bien útil y darle siempre más fuerza eh, a comprender el problema, ¿no? Que hacerlo de forma mecánica, ¿no? Eso es algo que tenemos que ir siempre tratando de apuntar, ¿no? Evitar lo mecánico y entender lo que vamos a ir haciendo finalmente, ¿no? Como ustedes van a trabajar siempre con datos, la estadística es un puntal muy necesario para entender toda la parte formal que viene por detrás, ¿no? Entonces, este es el RStudio por si acaso, ¿no? Este es el RStudio. Y por si acaso lo pueden ver, ¿no? Está bien así en negro y blanco, o prefieren que lo pongan con un fondo blanco. No sé. Sí, está bien, Lice, para cuidar los ojos. Está bien, Alicia. Sí, sí, porque a algunos les gusta el fondo blanco y no. Sí, creo que el negro se ve bien más, ¿no ven? Ya, súper. Entonces, este es el ERE, ¿no? Este es el ERE Studio. Ahora, igual, si alguien tal vez no quiere entrar al ERE y quiere verlo en Python, igual lo puede hacer, porque casi todo lo que se puede hacer para esta parte de probabilidad en el ERE, igual se lo puede hacer en el Python, ¿no? Tiene sus librerías, en particular el Python que hacen estas cosas, pero conmigo al menos vamos a trabajarlo en el ERE, ¿no? Ya, entonces yo voy a pedirles que para la siguiente clase ya traten ustedes de instalarse el ERE y el RStudio en sus computadoras para ir avanzando algunas cosas acá. Y así, digamos, yo inicio con el ERE la siguiente clase, ¿no? Solamente como una referencia para que tengan. O si quieren, igual vayan abriéndose su cuenta en el RStudio Cloud para ir mirando qué tal, ¿no? Simplemente eso y ahí ya cuando todos tengan podemos hacer una especie así de unos 10, 15 minutos de introducción al entorno del RStudio y ya después entrar con todos los comandos, ¿no? Eso simplemente como introducción a esta parte. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente tener una especie de recordatorio, ¿ya? De lo que habían visto en estadística 1. Ya, a ver, otra pregunta que es bien necesaria. En el caso de los de temporada o los del anterior semestre o de los que han pasado por el semestral, ¿ustedes han visto el tema de distribuciones bivariadas? ¿Alguien ha visto eso en estadística 1? No, Ya, los de temporada tal vez, tampoco. ¿O hasta dónde han llegado con la licenciada Ramos o Cuenca antes? ¿Recuerdan cuál era el último tema de estadística 1? ¿Nadie? En mi caso creo que era distribución multinomial, pero no, creo que es diferente. Ya. ¿Alguien más? ¿Se ha visto distribuciones bivariadas? Ya, está bien. A ver, vamos a, vamos a ir recordando entonces algunos conceptos. Lo que tiene que quedar relativamente claro de lo que han visto en estadística 1 es siempre el concepto de variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria finalmente es un número, ¿no? Que proviene de un experimento aleatorio y la característica de la variable aleatoria es que esta necesariamente tiene que ser numérica, ¿no? Una variable aleatoria es numérica. Y en esa naturaleza de ser numérica, podría ser discreta o podría ser continua, ¿no? La idea de discreto es que es numerable, ¿no? Numerable, puedo contar lo discreto, 1, 2, 3, 4, ¿no? O puede ser de tipo continuo, ¿no? Lo continuo está definido en los reales, ¿no? Con alguna cierta escala. Y en el caso de lo continuo,
es no numerable, digamos, ¿no? Si yo les digo una variable x está definida en los reales entre 0 y 1, y la característica de lo continuo es que si tú te paras en el 0, ¿cuál es el número que le sigue al 0, ¿no? En una escala de reales entre 0 y 1. Formalmente no hay, ¿no ve? No hay ningún número que le siga al 0 que nosotros podamos encontrarlo, ¿no? Por esta característica de continuo. ¿No? Me paro en el 0, ¿quién es el siguiente al 0 en una escala de real? ¿No? Uno podrá decir el 0.001, ¿no? Entonces basta con que yo le ponga un 0 más, ese número es más chiquito y seguramente está ahí, ¿no? Entonces en lo continuo no es numerable, está en una escala de los reales, y lo discreto está en una escala discreta, ¿no? Que se puede contar, ¿no? Es numerable. ¿Por qué son útiles estas dos medidas? Porque nosotros las vamos a ir viendo, o se pueden adaptar fácilmente a los sucesos de la vida cotidiana, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos, digamos, algunas características, algunas variables de una población, ¿no? El tiempo que tarda la cajera de un banco en atendernos, ¿no? Esa es una variable aleatoria, para empezar, ¿no? Porque no tiene un tiempo fijo, no hay un tiempo establecido, digamos, para esa atención, puede variar de un cliente a otro. Y ese tiempo normalmente es continuo, porque el tiempo es una medida continua, digamos, ¿no? Después otras medidas interesantes que pueden aparecer igual en alguna población, puede ser las distancias, ¿no? Ejemplos de casos continuos, ¿no? Las distancias recorridas por un automóvil en una hora, digamos, ¿no? O si pensamos en el caso discreto, ¿no? En el caso discreto, en uno de los puntos de vacunación, ¿no? de la UMSA, digamos, uno podría pensar la cantidad de personas que vienen, o que, la cantidad de personas que son vacunadas en una determinada hora, ¿no? En un determinado día, ¿no? Cuántas personas son vacunadas, ¿no? O cuántas personas vienen por su segunda dosis en un determinado día. Ese es el ejemplo, por ejemplo, de una variable aleatoria discreta, ¿no? No es un número fijo, puede variar. Y es discreto porque lo que estamos contando son individuos numerables, ¿no? Una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, ¿no? Entonces ese es el primer concepto que lo tenemos que tener claro en esta parte de estadística 1, lo que es una variable aleatoria, ¿no? Es un número discreto o continuo que modela el comportamiento de un experimento aleatorio, ¿no? Que modela el comportamiento de un experimento aleatorio. Lo segundo que hemos nosotros visto en estadística 1 es que, a ver, aquí voy a irme un ratito al ERE para mostrarles unas cuantas cosas. Simplemente no voy a entrar en mucho detalle, pero digamos que, les voy a poner aquí un ejemplo de 100 números, ¿no? De 100 números con estas características. Lo voy a redondear todavía. Ya. Pensaremos en en este conjunto, lo pondré más grande, 50 números. Ya, ahora sí, ¿no? Pensaremos en este conjunto de números, ¿no? Que son 50 números. Lo que la estadística nos dice es que a partir de la observación, ¿no? A partir de la observación de estas variables aleatorias, ¿no? Como en este caso estoy mirando estas variables aleatorias, es muy probable, ¿no? Es muy probable que estos números que están acá tengan un comportamiento que nosotros podamos modelar, ¿no? Esa es un poco la idea. Si yo voy recolectando, por ejemplo, los tiempos en minutos que tardan las personas en ser atendidas en un cajero, en un banco, digamos, ¿no? Y estos son los resultados, ¿no? Estos son los resultados. La estadística me plantea que, bueno, si yo observo este tipo de procesos por mucho tiempo, yo podré encontrar patrones o modelos que modelen estos números, ¿no? Es posible que eso ocurra, digamos, no es posible que eso ocurra. Les voy a mostrar otros números en otra variable, un poquito más grandes.
Ya. Por ejemplo, ¿no? Voy a mostrar este conjunto de números y este conjunto de números. Tienen la misma cantidad de números, ¿no? Tienen exactamente la misma cantidad de números. Son 100 números ambos casos. Pero tienen un comportamiento diferente, ¿no? Tienen un comportamiento diferente. ¿Alguien se anima así a postular más o menos qué comportamiento encuentra en uno o el otro caso? ¿Algún patrón que visibilice en estos dos conjuntos de números? Así con la vista, digamos, ¿no? ¿Qué diferencias se encuentran? Le dice buenas tardes. En el segundo no hay menores a 20. Ya, es una observación, digamos, son números un poco más grandes que en el primero, porque en el primero hay números más pequeños. ¿Qué más? ¿Quién más ve algo más? Pueden escribir también, anímense a escribir, yo los leo Más después. pequeño es 23. Sí, sí, 22. No, 22 es el número más pequeño. en el grupo lleno, ¿eh? Ya. Ujú. ¿Qué más? Pero, ¿qué más ven? ¿Ven algún patrón? Digamos, tal vez hay algún, no sé, el conjunto X o el conjunto Y tiene un comportamiento en particular. Un gráfico nos ayudaría, digamos, ¿no? A mirar algo. Hay el gráfico del histograma que muestra, ¿no? La cantidad de datos alrededor de un conjunto de números, ¿no? Histograma de X, estos son los X, ¿no? Los X se comportan así. Esta es la cantidad de casos entre estos rangos, ¿no? De 0 a 5 hay casi 12 casos, ¿no? De 5 a 10 hay tantos casos. Este es el caso de los datos X, ¿no? Que eran los que estaban aquí. Son los datos X. Veremos el histograma de los casos de Y. Perdón, está muy abajo. Ahí, ahora sí. Veremos el histograma de los datos de Y. ¿Qué notan ahí, digamos? ¿Qué podrían decir de este gráfico versus este otro gráfico? Perdón, no se ve. ¿Qué diferencias encuentran? Les voy a mostrar en dos gráficos. Que la distribución es simétrica en Y. Ahí, ¿qué tal? Este era el conjunto de los primeros datos, este era el conjunto de los segundos datos. ¿Qué ¿Sí? dice? Alguien ha dicho simetría, ¿no? Estos son datos simétricos, parecen. ¿Qué tal? ¿Qué observan ahí, digamos, ¿no? ¿Qué tal si son datos del mismo fenómeno? ¿No? Son tiempos de atención en minutos de servicios al cliente en dos bancos distintos, digamos, el banco X y el banco Y, digamos, ¿no? Son tiempos de atención a clientes, servicio al cliente en dos bancos distintos, ¿no? Licenciado, el banco X representa un tipo de datos extendido, ¿no? Mientras que el banco Y representa un dato de tipo simétrico. Ya, pero ¿qué implicación tendría, digamos, ¿no? Si fueran datos reales y les dicen, así se comporta el tiempo del banco X y el banco Y se comporta así, ¿no? ¿Qué, Tal qué vez el opinarían de rango de los las datos? variables, licenciado. Sí, otra vez, perdón. El rango de las variables. Ya, uno va de 0 a 50, el otro va de 15 a 45, pero ¿qué significa, no? O sea, ¿qué decisión tomarían, digamos? Ustedes por decir son... Licenciado, Sí, sí, adelante. en el banco X se puede evidenciar que hay un mayor tiempo de demora, mientras que en el banco Y podríamos decir que en cierto rango de tiempo, vale decir que desde las 8 hasta las 11 no es tanto el tiempo de espera, pero a partir de las 12 a la 1, 2 de la tarde hay un gran movimiento y luego reduce. Ya. Está bien, o sea, salvo la última parte de... esto aquí hay que imaginarse que este eje de acá son minutos, digamos, ¿no? Minutos de atención. Pensemos que son minutos de atención, ¿no?
¿Cuánto tiempo tarda de servicio al cliente en un banco en atenderte? ¿No? Y aquí, ¿cuánto tiempo tarda en atenderte? Los 100 últimos clientes, digamos, ¿no? Pues son 100 datos en ambos casos. En este caso, como que se presencia hartos casos que tardan más de 30 minutos, pero también hay casos de menos de 10 minutos, por ejemplo, hay varios casos, ¿no? Mientras en este otro caso, la información pareciera que está concentrada en qué valor. No se olviden que en este caso del Entre histograma, 25 y 35. eso, ¿no ven? La mayor cantidad de datos está entre 25 y 35. Un histograma lo que marca es la altura, es la cantidad de casos, ¿no? La cantidad de casos. Si lo viéramos en términos de probabilidades, ¿no? La altura está marcando como una idea de probabilidad, digamos, que es más probable, ¿no? Ahora igual, ambos gráficos tal vez no están tan buenos porque la escala es distinta, digamos, ¿no? Voy a ponerle la escala en el mismo rango, digamos, de 0 a 35, digamos, en el caso del X, y en el caso del Y también de 0 a 35 para que tengan la misma altura, ¿no? Esos 100 clientes, ¿no? Esos 100 clientes en el caso del X, están distribuidos, ¿no? en todo este tiempo, ¿no? De 0 a 50 minutos. Y en el otro caso, esos 100 clientes están distribuidos de la mayor cantidad entre el 25 y el 35, como decía su compañero, ¿no? Ahora, aquí la idea es que estas son variables aleatorias, ¿no? Son variables aleatorias las que estamos viendo. Son variables aleatorias. Está la variable aleatoria X, que es este gráfico de acá, y está la variable aleatoria Y, ¿no? Es como imaginarse que una persona habrá colectado esta información, se ha ido a parar a los bancos y ha contado esto, o en el sistema alguien ha puesto un contador desde el momento que sale una ficha y entra la otra ficha para calcular esto, digamos, finalmente se ha obtenido esta información, ¿no? La pregunta es, ¿qué significa esto, no? Si son variables aleatorias, ¿no? Que ya hemos entendido que son provenientes de procesos aleatorios, ¿no? Como en este caso de ambos bancos, digamos. La pregunta es, bueno, la siguiente que es importante empezar a conceptualizar es, ya, si bien es cierto, las variables aleatorias son eso, ¿no? Son valores aleatorios provenientes de algún problema o de alguna naturaleza. No todos los valores aleatorios, no todas las variables aleatorias tienen el mismo comportamiento, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Son dos grupos de variables aleatorias que tienen distinto comportamiento, pero en el agregado tienen algún tipo de patrón. En el caso del X, la distribución del tiempo se reparte en todo esto, ¿no? No hay una torre que sea prominentemente diferente a las demás, digamos, ¿no? Casi son similares, digamos, más o menos similares, por decir, no es la más baja, pero después casi todos están en la misma altura, si quieren, ¿no? Alrededor del 10, ¿no? Pero en otro caso, al menos estas dos barras de acá están superando los 35 casos y hacia la izquierda y hacia la derecha van cayendo la cantidad de casos. Entonces el comportamiento de las variables aleatorias son diferentes, ¿no? Son diferentes. Ahí aparece la idea de modelar los datos, ¿no? De modelar los datos y tratar de usar lo que en estadística se llama la idea de que estos datos sean paramétricos, digamos, ¿no? En estadística el concepto de paramétrico lo podemos entender cuando nosotros, ¿no? A un conjunto de datos, ¿no? A un conjunto de variables aleatorias, le asignamos una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad. ¿Y qué es una distribución de probabilidad? Que ese es el siguiente concepto que nos interesa, ¿no? ¿Qué es una distribución de probabilidad? ¿Qué es una distribución de probabilidad? Es la manera en la que nosotros modelamos el comportamiento de estas variables aleatorias. Esa es una distribución de probabilidad finalmente. En el fondo, ¿no? De manera formal, lo que nosotros habíamos visto en estadística 1 seguramente es, bueno, a partir de la variable aleatoria se le asignaba una función de distribución, cuya función de distribución tenía su función de densidad o su función de probabilidad también, que se le llama, ¿no? La f chiquita que se deben acordar, ¿no?
está la función de probabilidad y está su función de distribución. La función de distribución tiene la idea o tiene la lógica de modelar el comportamiento de los datos, ¿no? De modelar el comportamiento de los datos, ¿no? De modelar esto, por ejemplo, ¿no? A este le llamábamos F pequeña, ¿no? Y la F grande era un caso particular de la F que la lográbamos integrando o haciendo una sumatoria hasta un cierto valor, digamos, de esa F pequeña, ¿no? Para el caso continuo, particularmente utilizábamos la F chiquita y la F grande, ¿no? Por notación se utiliza eso. Y en el caso discreto, a veces se podía utilizar simplemente la probabilidad de x igual a x, digamos, ¿no? Como para definir esta parte. ¿Qué características existían de estas dos funciones de probabilidad, ¿no? Tanto en el caso discreto como en el caso continuo? En el caso discreto, la sumatoria en el recorrido de x de esta función de probabilidad siempre tenía que dar la unidad. Y en el caso continuo, la integral en el recorrido de x de esta función de densidad o esta función de probabilidad debería darnos igual a unidad, ¿no? Debería darnos igual a la unidad. ¿Por qué 1? Porque es una aproximación de que, primero, la probabilidad es relativa, ¿no? Y siempre está entre 0 y 1. Entonces, por eso, la idea, digamos, de escalar siempre estos resultados a la unidad. Segundo, que en el caso continuo se ve mejor, la probabilidad es una idea de área, ¿no? Del área debajo de la curva, ¿no? Del área debajo de la curva que se pueda dibujar acá. Para verlo esto como una curva, podemos hacer algo así. A ver. Para ver una curva del eje X y para ver una curva del eje Y, por ejemplo, ¿no? En términos más o menos de curvas, este es del X y este es del Y, ¿no? Sus curvas. Estas serían las aproximaciones a la función de densidad de ambos datos, ¿no? Al F chiquita. Porque estamos tratando de modelar justamente la probabilidad con esto, ¿no? Y la idea del caso continuo es que el área debajo de toda esta curva nos da 1, ¿no? Nos da 1. De tal manera que cuando uno pide una probabilidad, finalmente está pidiendo la probabilidad debajo de la curva, ¿no? Para entender qué significa esa probabilidad, ¿no? En estos casos uno podría decir, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que nos atiendan en menos de 20 minutos en el caso del banco X? O en menos de 20 minutos en el caso del banco Y, digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que nos atiendan en menos tiempo? ¿No? Ahí ya podíamos utilizar nosotros nuestras fórmulas, digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que atiendan que el tiempo de atención sea más de 40 minutos, ¿no? En el caso de X será todo el área que se dibuja debajo de la curva superior a la línea 40, ¿no? Todo este pedazo. Y en el caso de la distribución Y, será una línea, imagínense acá en el 40, y este pedazo, ¿no? El área de este pedazo será la probabilidad de que nos atiendan en un tiempo mayor a 40 minutos. Ambas curvas son distintas, ambas probabilidades van a ser diferentes y van a tener seguramente una explicación distinta también, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto la probabilidad como esa aproximación, ¿no? Al área, y la sumatoria tiene una connotación parecida, digamos, ¿no? Finalmente estamos obteniendo probabilidades, ¿no? En esos casos. Entonces, eso tiene que quedar relativamente claro, ¿no? No sé si hasta ahí todo bien. ¿Recuerdan esa parte, esas partes? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ya. Entonces, pasa algo bien interesante que cuando nosotros vemos a partir de la observación el comportamiento de esto o el comportamiento de esta otra, ¿no? Podemos empezar a postular, ¿no? Algunas funciones conocidas que modelen nuestra información, ¿no? Que modelen nuestra información. En este caso, esta curva de acá, ¿a quién se parece? Esta curva.
Una parábola invertida. Ya. Y han debido ver las funciones de distribución continua y discreta, ¿no ve? La binomial, Poisson, Bernoulli, geométrica, normal, exponencial, esas, ¿no ven? Han debido ver. ¿Recuerdan un poco eso? Si recuerdan, ¿a quién se parece esta curva de esas distribuciones que han visto? Ya, Una normal. ya ahí dice normal, otro dice T de student. Sí, ¿no ves? Tiene un comportamiento parecido a la normal. También una T de student, ¿no? La T de student es parecida a esta también, ¿no? La T de student es parecida a esta. Y esta de acá, ¿a quién se parece? Tal vez en el caso de la X, por ejemplo, yo voy a ver ya no 100 personas, voy a ver 1000 personas, digamos, ¿no? Veremos en el caso de la X cómo mejora eso, ¿no? Este es el caso X y este es el caso Y. La X, ¿a quién les recuerda? La X, por ejemplo, se comporta como una distribución uniforme, ¿no? La uniforme te dice que en el rango en el que tú te encuentres, en este caso por decir de 0 a 50, la probabilidad en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto de este recorrido es similar, ¿no? Son básicamente iguales o muy parecidas. Esta es muy parecida al uniforme, ¿no? Porque estás en el 10, la altura es de 0.02. Estás en el 40, la altura es de 0.02. Estás en el 30, la altura es de 0.02, ¿no? Entonces, lo que significa es que alrededor de toda esta curva no existe un valor predominante, ¿no? Es todo uniforme. Esta es lo que normalmente se conocía como una distribución uniforme, y esta uno la podría conocer como una distribución normal o T-de-Student, ¿no? Y en ese punto, cuando nosotros empezamos a darle un nombre a los datos, es cuando nosotros parametrizamos los datos, ¿no? Eso se llama normalmente la estadística paramétrica, donde nosotros definimos el comportamiento o suponemos el comportamiento de nuestras variables aleatorias, ¿no? Yo podría decir en este punto, ya, con información gráfica y todo, voy a suponer que los datos X se distribuyen como una uniforme y los datos de Y se distribuyen como una normal. Que yo diga eso implica que tal vez ya no es tan necesario mirar los datos, ¿no? Como sé que Y es normal, mejor estudiaré las propiedades de la normal, ¿no? Que seguramente ustedes han visto, ¿no? Cuál es su esperanza, su varianza. O si digo que la X es uniforme, ya no me centro mucho en los datos, sino como sé que es uniforme o le estoy haciendo un supuesto de que es uniforme, me podré utilizar las propiedades del uniforme, por ejemplo, ¿no? Por eso estudiamos la esperanza, la varianza del uniforme, digamos, ¿no? La normal, la varianza de la distribución normal, por ejemplo, ¿no? La distribución generatriz de momentos de la distribución de Poisson, ¿no? Entonces, porque una vez que nosotros hacemos la transición de como bautizar a los datos, ¿no? Los datos ya son normales, se va a suponer que son normales, puede hacer una prueba para eso, pero después finalmente concluye que es normal. Utilizo todo lo que sé de la normal para resolver mi problema, ¿no? Y esa es un poco la idea que debería haber quedado de estadística 1, ¿no? Ya eso es bien importante que lo tengan presente, porque lo que vamos a hacer en estadística 2 es simplemente dar unos cuantos pasos a esos conceptos que ustedes ya han visto. ¿Ya? Así que por eso es importante que vayamos recordando. Ya, hasta ahí todo claro. ¿Todo bien? ¿O alguien ya se ha perdido tal vez? ¿O estoy yendo muy rápido? Tal vez estoy yendo muy lento. Sí, Para resumir, diríamos que en base a la forma de
la distribución tendríamos que usar ciertas propiedades y eso nos ahorra trabajo, ¿no? Claro, Eso esa es es lo la que idea. queríamos llegar. Ah, ya. Esa Me es la parece idea, que sí. digamos, ¿no? Porque si yo digo que estos datos yes, ¿no? Descubro, hago mis pruebas y se comportan como una normal, utilizo todas las propiedades que hemos aprendido de la normal, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor a 35? Si sé que es normal, con media varianza tantos, ya esa probabilidad la puedo sacar bien fácil, ¿no? Con lo que hemos aprendido en estadística 1. Lo complicado a veces de esto es, ¿qué tal si los datos no tienen comportamiento de ninguna distribución que conozcamos, ¿no? Entonces ahí ya un poco se complican las cosas y uno tiene que entrar en la estadística no paramétrica, ¿no? Y la estadística no paramétrica se centra no en una distribución, sino ya en propiedades de los datos, digamos, ¿no? Sus medias, sus desviaciones, sus cuantiles, ¿no? Es otra, se le explora de otra manera, digamos. Pero que sea esto normal o que esto ya sea uniforme nos ahorra harto, ¿no? Nos ahorra harto porque ya hemos estudiado esas propiedades, ¿no? Esa es un poco la idea de variables aleatorias y su distribución, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Ya, entonces avanzaremos con lo siguiente. Vámonos a a un segundo escenario, ¿no? A un segundo escenario que viene a ser, como en estadística 1, nosotros únicamente trabajamos con una variable, ¿no? Porque si recuerdan, solamente han debido trabajar con una única variable. O era una sola normal, o era una exponencial, o simplemente miraban los datos y a partir de eso sacaban ustedes las esperanzas o las varianzas, ¿no? Pero era con una sola variable. ¿Qué pasa si nosotros, qué es lo más usual, ¿no? No observamos una única variable, sino observamos más de una variable, ¿no? En el caso más sencillo, observamos dos variables. Cuando introducimos ese concepto de dos variables, el concepto mismo de información varía, porque al momento de estudiar una sola variable es un poco más sencillo, porque lo único que tengo que tener cuidado es tal vez de entender su tema de posición central, digamos, si hay un valor que resumen a todos esos datos, tengo que entender si los datos son variables o no son variables, digamos, ¿no? Si aquí, por ejemplo, vemos a los datos Y, solo me centro en esto, digamos, ¿no? Pero ¿qué tal si avanzamos un poco y yo les digo, bueno, quiero ver al dato, quiero ver a los datos X y a los datos Y de forma conjunta, los datos X y los datos Y, ¿no? Imaginando que estas medidas se han obtenido de un mismo individuo. Imagínense que este 39 y este 23 es la información de un mismo individuo, ¿no? Es la información de un mismo individuo. No podemos cambiar estos X y darles otro nombre, por ejemplo, ¿no? Por decir, no sé, no, tal vez en esta base no es tan útil, pero a ver, les voy a mostrar unos datos que tengo en algún lado. A ver si lo tengo aquí a mano. Ya. A ver, les voy a mostrar unos datos que tengo para entender este concepto de lo bivariado, ¿no? Ya empezamos a ver dos variables, ¿no? Esa es un poco la idea. Ya, no nos perdemos tanto en el código, eso lo vamos a ir aprendiendo con calma para lo que vamos a ir aprendiendo, pero les voy a mostrar una base de datos que es bien interesante para ir mirando algunas cosas. Ya, a ver, acá tengo. Les voy a mostrar dos edades. Déjenme ver una cosa si está bien.
Ya. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar estas dos variables, ¿no? Estas dos variables son de una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística cada año y va capturando diferentes variables, ¿no? Va capturando diferentes variables. Acá tenemos dos variables, ¿no? Tenemos la variable edad, ¿no? Que es esta, la S01 a 03, esta es la variable edad, y esta es la variable de ingreso laboral, la variable de ingreso laboral, ¿no? De cuánto generan en ingreso, ¿no? Mensualmente estas personas. Esta encuesta o esta parte en específico se la hace a las personas que tienen 7 años o más, ¿no? Se les pregunta respecto a sus ingresos laborales, 7 años o más. Por eso van a ver en las edades, seguramente hay personas con baja edad y otras personas con más años, ¿no? Pero igual, ¿no? Es la cantidad de personas de 7 años a 15 es un poco menor, digamos, ¿no? Normalmente están estudiando, pero igual hay esos casos. Pero estos son los datos, ¿no? Una cosa es estudiar el comportamiento de una sola variable, ¿no? Que puede ser en este caso la edad o el ingreso laboral. Y otro caso distinto es estudiarlo de forma conjunta, ¿no? Entendiendo que hay una relación, una posible relación entre estas dos variables. Acá, por ejemplo, tengo una persona de 44 años que tiene ingresos laborales de 2.600 bolivianos. Una persona de 42 años que tiene ingresos laborales de 1.299. Una persona de 19 años que tiene ingresos de 2.598. Entonces, el concepto de analizar esto hacia adelante, el enfoque tiene que ser un tanto distinto, porque ya no me interesa necesariamente estudiar una sola variable en su comportamiento, ya sea la edad o el ingreso, sino que ahora tengo la oportunidad de estudiar la relación que tienen dos variables simultáneamente. En este caso, dos variables, ¿no? ¿Qué tal si esto le inventemos una más? Ya serían tres variables, ¿no? Y la pregunta es ahí, ¿qué información yo puedo sacar de esto? ¿No? ¿Qué es relevante al momento de estudiar la relación entre dos o más variables? Pregunta muy rápida, digamos, si ustedes al ver este vector de datos encuentran algún tipo de relación, ¿no? Entre el ingreso laboral y la edad de las personas. ¿Ven algún patrón, algún comportamiento? ¿O qué preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas podrían hacerse a partir de estos datos, ¿no? Imagínense que tienen la posibilidad de tener acceso a la edad de las personas y a su ingreso, ¿no? ¿Qué preguntas les nacen a ustedes como curiosidad, ¿no? Para entender o para estudiar estas dos variables? Yo creo que podríamos, si graficáramos esto, se podría incluso bifurcar, porque Ya, veo personas de una edad avanzada, por así decirlo, que ganan más y otras que no ganan tanto. Entonces, la pregunta, estoy seguro que la pregunta que dividiría estos casos y nos eh, evitaría esta bifurcación sería si es o no es profesional. ya. Por ejemplo, está bien, ahí están, ya, está bien, un ejemplo, ahorita exploramos más. ¿Alguien más quiere comentar? Ahí Jesús Bryan dice, género y oficio, digamos, ¿no? El género y el trabajo puede estar explicando esto, dice, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más quiere plantear preguntas, digamos, ¿no? A partir de esta información que les estoy mostrando. Estamos viendo dos variables simultáneamente. Les voy a meter dos variables más, a ver, para que le den vueltas. Esta otra que es sexo y esta otra que es años de educación. Ya les voy a poner esas dos preguntas más. Años de educación más. Más casos. Ahí está. Ya no estamos viendo dos variables, ahora estamos viendo cuatro variables.
cada fila son personas, cada columna son variables, ¿no? Como en base de datos, ¿no? O como tablas de una base de datos, ¿no? Sus atributos y la tabla es de personas, ¿no? Eh, Esta persona tiene 44 años, gana 2.600 bolivianos, es hombre y ha estudiado, tiene 3 años de estudio, 3 años de nivel de educación, ¿no? O sea, ha estudiado hasta tercero de primaria. Esta otra persona que tiene 42 años, tiene 1.299 de bolivianos de ingreso, es mujer y ha estudiado igual, 3 años de educación. Esta persona tiene 14 años de educación, es decir, que ha salido del colegio 12 años y está como que ha terminado el segundo año de universidad. Es hombre, tiene 19 años y gana 2.598 bolivianos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué preguntas se les vienen a la cabeza con estos datos? A ver, dice, podríamos hacer una predicción con regresión lineal, dice. Ya. ¿Regresión lineal han visto en alguna de las materias? Por si acaso. Como duda, más que juzgarles, ¿no? Pero si han visto en alguna materia regresión lineal. ¿A alguien les suena? ¿En qué materia han visto? Los que han visto. En laboratorio de física. En estadística igual. Ya. Ya. Está bien, ¿no? Es una opción ver el tema de la regresión, que en el fondo la regresión en sí misma está tratando de encontrar relaciones entre variables, ¿no ven? Ese es el principio de una regresión. Y una regresión lineal lo que busca es una relación lineal, ¿no? Ahora, no todas las relaciones son lineales, ¿no? Pueden haber relaciones no lineales y toda una historia ahí, digamos, ¿no? Pero aquí lo importante que vean es que estamos pasando del estudio de una variable a estudiar más de una variable y sus relaciones. En este caso, al menos dos, pero a veces cuando vemos dos, incluso hay otras que son necesarias estudiarlas y la naturaleza de estas variables puede ser muy distinta. El ingreso laboral es una variable, digámosla, continua, digamos, ¿no? Se parece más a una variable continua. La edad, en acá está edad en años, ¿no? Es una variable discreta, ¿no? Normalmente la edad es continua, pero aquí la han discretizado porque la han escalado a los años, ¿no? Están en años. Tenemos una variable cualitativa que es el sexo, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Una variable cualitativa nominal. Y tenemos otra variable de años de educación, que es igual a una variable discreta, ¿no? Una variable discreta. Ahora, la gran pregunta que sale es, bueno, una cosa es estudiarlas de forma individual, ¿no? Yo podría ver el comportamiento de cada una de estas variables de forma individual, pero ¿qué tal si yo veo, al menos empiezo a ver el comportamiento de forma, de manera bidimensional, ¿no? ¿Qué tal si veo el comportamiento de dos variables? Y empiezo a estudiar el comportamiento de esas dos variables, ¿no? Entonces, volviendo ya a nuestra parte formal, nuestro objetivo va a ser ese, ¿no? Mirar un combo de variables, si quieren una variable x y una variable y, o x1 o x2, como prefieran en términos de notaciones, y entender qué relación puede existir entre estas dos variables, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre estas dos variables? Como una definición inicial, ¿no? Podemos decir, ¿no? Una definición, un par de variables aleatorias bivariadas es un par numérico de resultados. Una función definida en el espacio de los reales al cuadrado, ¿no? Porque estoy viendo dos variables simultáneamente, ¿no? Dos variables simultáneamente. Puedo ver la edad y la estatura de las personas, los ingresos y el año de experiencia de las personas. Puedo imaginar lanzar dos monedas simultáneamente, ¿no?
Si lanzamos dos monedas simultáneamente, los resultados son cara, 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 sello, sello, cara, sello, sello. O si los definimos como cara 1 y sello 0, digamos, para ponerles números, puedo empezar a ver esta dupla, digamos, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿No? Ahí pueden armarse diferentes tipos de esquemas, pero en el fondo estamos mirando dos variables inicialmente. Esto se puede escalar a muchas formas, ¿no? Puedo empezar a ver 2, 3, 4 variables. Ahora, cuando yo observo más de dos variables, o cuando observo dos o más variables, el comportamiento individual sigue vigente, ¿no? Porque yo podría, si bien es cierto, estoy viendo si quieren estas cuatro variables, podría también yo empezar a estudiarlas de forma univariada, digamos, cada una de estas. ¿No? Podría ser mirando, cada variable de forma independiente, digamos, ¿no? O yo podría empezar a estudiarlas en conjunto, ¿no? En conjunto. Al igual que en el caso univariado, ¿no? Si recuerdan hace rato, habíamos dicho el histograma de la variable, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, el histograma de la variable de ingreso, o el histograma de la edad, por ejemplo, ¿no? Para un poco mirar la curva que tiene. El histograma de la variable edad, o bueno, más que histograma, vamos a ver directamente la curva que modela la variable edad. Esta es la curva que modela la variable edad. Si vemos la curva que modela el ingreso laboral, es este. Perdón. Me falta una cosa. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Esta curva es la curva que modela la edad de las personas. Y esta curva que ven acá, que está sumamente achatada o aplastada, es la curva que modela el ingreso laboral de las personas. Yo las puedo analizar de forma separada, ¿no? Utilizando todo lo que hemos aprendido en estadística 1. ¿No? Yo puedo decir, esta se parece a qué distribución. Podríamos pensar, ¿no? Tiene una leve inclinación, está definida entre 0 y 100, ¿no? Mayor a 0, porque es edad. Podría ser una chi cuadrado, digamos, ¿no? Alguien podría pensar que tiene ese comportamiento, no estamos muy seguros. Esta otra es sumamente achatada, digamos, ¿no? Y esto se debe a la presencia de valores atípicos, ¿no? Hay valores muy fuertes en esta distribución. Hay personas que han declarado ganar más de 200.000 bolivianos, ¿no? De manera mensual. Esas personas hacen que la curva se distorsione de esta forma. Si yo tuviera que aplicarle y decir esta distribución es normal, pues no se parece a una normal, ¿no? Entonces ahí ya la práctica de estadística 1 habría que empezar un poco a reforzar y ver, digamos, ¿no? ¿Qué podría hacer para que esto se comporte mejor, ¿no? O para modelar estos datos. Pero cuando ya vemos dos datos, ¿no? Cuando ya vemos dos datos, aquí podría hacer lo siguiente para ver dos datos simultáneamente. Les voy a mostrar los datos de la edad versus los datos de los años de educación. Va a ser la edad versus los años de estudio o los años de educación. Para que se vea mejor voy a hacerlo en una pantalla más grande. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Si logran verlo, este es el gráfico entre la variable edad y la variable años de educación. Años de educación. Años de educación, una persona de 0 años de 0 años de educación es alguien que no ha estudiado ningún año, que hay personas distribuidas a lo largo de las distintas edades, ¿no? 20 años de educación, digamos, ¿no? Ya llegando a la máxima que debe ser 23, que es saliendo de doctorado, digamos, ¿no? Que normalmente hay personas
de 20 años, 25, 30 años, digamos, entre 30 y casi 70 años, ¿no? Hay personas que tienen un nivel de doctorado, digamos, ¿no? En nuestra muestra. 19 años, 20 años, maestría están aquí, ¿no? Y están distribuidos pues, desde sus 23 años hasta casi los 100 años. 15 años, 17 años de educación que está por aquí seguramente, que son la licenciatura, ¿no? Igual hay personas desde sus 20 años que tienen ya licenciatura hasta acá, ¿no? Hasta sus 80 y algo. ¿Notan algún tipo de patrón en esta nube de puntos? ¿Algún tipo de relación? ¿Alguien puede concluir algo con estos puntos? Entre más edad, más años de estudio posibles puede tener la persona, pero no siempre es así. Ya. ¿Qué más? Esta curva que estamos viendo nosotros es lo más parecido, digamos, a algo que nosotros podíamos ver como una curva, digamos, ¿no? Nosotros en lo univariante, en lo univariante nosotros vemos estas curvas, digamos, pero cuando ya vamos a lo bivariado, vemos esta nube de puntos, ¿no? Este gráfico es un gráfico de nube de puntos que normalmente se conoce, y la idea sigue siendo encontrar relaciones, ¿no? Encontrar patrones dentro de estos puntos. Entonces, como igual puede existir ciertas relaciones o ciertos patrones, igual como son variables aleatorias, nosotros deberíamos ser capaces, ¿no? de plantear una distribución bivariada, digamos, una distribución que modele el comportamiento de esos datos. Es un poco la idea, ¿no? Si vamos de los datos hacia el modelo, ¿no? La otra opción es ver el modelo y después buscar los datos, ¿no? Es cualquiera, ¿no? Entonces, como una segunda definición, podemos introducir lo que es la distribución conjunta, que es una distribución que ya incorpora las dos variables dentro de su definición, ¿no? Al menos hablando de distribuciones bivariadas. Una distribución conjunta de dos variables x, y, la vamos a denotar con esta f grande, ¿no? F grande de x y y, como una distribución acumulada, digamos, como lo hemos definido en el caso univariado. Simplemente como la probabilidad de que el punto x sea menor o igual a un x chiquito, ¿no? Donde las x pequeñas, minúsculas para nosotros siempre son evaluaciones y las mayúsculas son la variable aleatoria, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a una observación x, ¿no? Coma, la probabilidad de que y igual sea menor o igual a una observación en el punto y. Esto para nosotros es la forma de la distribución conjunta, la función de distribución conjunta. La función de distribución conjunta tiene sus propias propiedades, ¿no? Varias de las propiedades que hemos visto se replican. Esta función está acotada entre 0 y 1, ¿no? Nos sigue hablando de una probabilidad, ¿no? Nos sigue hablando de una probabilidad. Y recuerden que la función grande, la f, es la que nos permite obtener las probabilidades, ¿no? La que nos permite obtener las probabilidades. En el caso continuo, ¿no? Como un ejemplo, podemos tener nosotros esta función de probabilidad, ¿no? Esta función conjunta, perdón. Esta función de distribución conjunta. Para x y y mayores o iguales a 0, la función de distribución conjunta tiene la forma 1 menos exponencial de menos x por 1 menos la exponencial de menos y. Si nosotros evaluamos esta función en sus puntos más pequeños, ¿no? La función evaluada en el límite de la función de en 0, ¿no? En el límite inferior, 0, 0. Si notan, eso es pues 0 nomás, digamos, ¿no? Si evalúan esto en 0 y esto en 0, en ambos casos, la función debería alcanzar su valor más pequeño, que en este caso es 0, ¿no?
Si usted lo evalúa en esto en el punto más grande, ¿no? Si evalúan esto en el punto más grande, es decir, cuando x y y tienden a infinito, esto debería alcanzar su máximo, ¿no? Que en este caso es la unidad. Y sí, ¿no? Tiene total sentido, digamos, ¿no? Si quiere, ¿no? La exponencial de 0, ¿cuánto es? La exponencial de 0 es 1, 1 menos 1, 0. La exponencial de 0 es 1, 1 menos 1, 0. 0 por 0, 0 nomás, ¿no? Se comprueba fácilmente. En el otro caso, la exponencial de menos infinito, ¿a qué es igual? La exponencial de menos infinito. A medida de que la exponencial es de un valor negativo muy grande, esta exponencial se vuelve... ¿Qué se vuelve? Vamos a probar en la computadora o en la calculadora, ¿no? La exponencial de un número muy grande, digamos, de menos 10. Bueno, es chiquito todavía, pero ya se va volviendo más pequeño. De menos 100 es un número con 44 ceros. O sea, 0 punto, ¿no? Exponencial de menos 1000 ya es 0, digamos, computacionalmente al menos, ¿no? A medida de que el exponente crece, ¿no? Pero al lado de los negativos, ¿no? La exponencial es 0, digamos, ¿no? La exponencial de menos infinito, 0, la exponencial de menos infinito, 0, entonces f evaluada en el límite de ambas variables aleatorias es 1, ¿no? Y uno puede ver fácilmente que esta propiedad se puede cumplir en cualquier caso, ¿no? Ya teniendo esta definición, nosotros podemos calcular rápidamente este tipo de probabilidades, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que x sea menor o igual a 10 y y sea menor o igual a 100? En el fondo no es nada más que f de 10 y 100. Y reemplazamos los valores, ¿no? Para x le ponemos 10, para y le ponemos 100, calculamos y esta había sido la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que x sea menor o igual a 10, la probabilidad de que y sea menor o igual a 100. 0.99999. Otro caso, la probabilidad de que x sea menor o igual a 5 y y sea menor o igual a 20. Por definición, ¿no? Esta probabilidad se escribe como f de x y, f de 5 y 20. Reemplazamos los valores. F de 5 lo ponemos acá exponencial de menos 5, el 20 exponencial de menos 20. Lo resolvemos y van a ver que ese resultado es simplemente 0.9932. Cuando queremos hacer algunos cálculos muy particulares, digamos, ¿no? Como acotado, ¿no? La probabilidad de que x se encuentre entre a y b y y se encuentre entre c y d, deberíamos utilizar esta relación, ¿no? Que lo único que trata de hacer es encontrar el área de la mejor forma, ¿no? Cortando los pedazos que se van calculando, digamos, ¿no? Primero se calcula f de bd, que sería el punto más alto, digamos, ¿no? Menos fb de c, menos f de ad, más la f de ac, por ejemplo, ¿no? Si son probabilidades de este estilo. ¿Cómo se explica esto? Es imaginarse que la distribución conjunta, ¿no? Modela, si quieren ustedes, una especie de cuadrante de información, ¿no? Entonces, cuando queremos la probabilidad que se encuentre entre 40 y 60 y 10 y 15, ¿no? Ahí podemos hacer en este caso esa idea de dónde sale de esa probabilidad. Podemos poner líneas horizontales entre 10 y 15 y líneas verticales entre 40 y 60. Nosotros en el fondo ahora sí. En el fondo nosotros queremos saber toda la información, todos los puntos que están cayendo acá, ¿no? En esta zona de acá. Esa es la idea. ¿Cómo obtengo eso? Dice, bueno, puedes calcular el punto más grande que va a ser esta combinación. Lo restas todos estos. Primero calculas este punto, digamos, ¿no? Todo el área que está entre el 15 y el 40, ¿no? Que es el más grande. Lo que nos dice la fórmula con este primer valor.
Primero calculas los extremos, ¿no? El extremo más grande, el B y el D. En este caso se le diga, si quieren, el 15 y 40. Después le restas el BC, ¿no? ¿No? La idea es que vas restando, digamos. Vas restando este pedazo, vas restando este otro pedazo, y después le sumas este otro pedazo para compensar, para compensar esa pérdida, digamos, ¿no? Y con eso tienes probabilidades de este estilo, por ejemplo, ¿no? Que es el caso más particular cuando trabajamos con probabilidades conjuntas, ¿no? Esto por acaso ya está en los apuntes, que sería un caso muy particular para calcular estas probabilidades, ¿no? Que en el fondo es tratar de imaginarse cuántos puntos estarán cayendo acá, digamos, ¿no? Si yo me voy a una idea de probabilidad frecuentista, para calcular esta probabilidad, ¿qué debería hacer? Contar los puntos que han caído en estos lugares y dividirlos entre todos los puntos posibles que se han construido. Esa sería la probabilidad de que una persona tenga un ingreso o tenga entre 40 y 60 años y tenga años de educación entre 10 y 15. Esa probabilidad sería todos esos puntos que estoy contando acá, por ejemplo. La noción de probabilidad que han visto en estadística 1 se está manteniendo, ¿no? Se está manteniendo. Solo que ahora tenemos otras maneras, otras estrategias para alcanzar estos valores. Ya. Entonces, eso con la distribución conjunta, ¿no? Tiene mismas propiedades. Y cada F mayúscula siempre tiene su F minúscula, ¿no? Cada F mayúscula tiene su F minúscula, en este caso la función masa de probabilidad o la función de densidad. Por convención, nosotros a la F grande le vamos a llamar función de distribución y a la F chiquita la vamos a llamar siempre función de densidad. La función de densidad se obtiene derivando dos veces, ¿no? Las derivadas parciales de la F grande respecto a X o respecto a Y, ¿no? Respecto a X y respecto a Y. En cualquier orden, ¿no? En cualquier orden, no importa. Primero Y, después X o XY, no interesa. Pero la función de densidad se encuentra derivando parcialmente por X respecto a Y, la función de distribución conjunta. Igual, por un tema de notación, nosotros podemos a veces escribir de esta forma, ¿no? La función de densidad de la variable X y Y que toma los valores X y Y, ¿no? Los podemos tomar también de esta forma. Esta F de XY, a veces yo la voy a escribir de esta forma también, porque como estamos ahora trabajando con dos variables aleatorias, es importante tener a veces presente sobre qué estamos trabajando, ¿no? Sobre la X y Y, especialmente cuando queramos particularizar una variable, cuando estamos trabajando con dos, ¿no? ¿Qué tal si de las dos variables yo me quiero enfocar en una sola? Entonces esta notación es útil en esos casos. Eso, ¿no? Es un ejercicio anterior, así que esto ya lo podemos saltar. Irnos a otra definición. Ya, bueno, tal vez hasta acá, antes de ver algún ejemplo. No sé si tienen alguna consulta, comentario. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ya, está bien. Entonces, a ver, para aprovechar esto, este tema es bastante corto porque son muchos conceptos que nosotros ya hemos visto. Pero les voy a dejar bueno, les voy a dar dos tareas, ¿no? para la siguiente clase. Una es que repasen sus apuntes de estadística 1, especialmente en dos conceptos. Uno, recordar qué eran los valores esperados, ¿no? Qué era la esperanza matemática, ¿no? Qué hacía ese operador y para qué servía. Uno, es bien importante eso. Después otro principio, ¿no? Tal vez en cálculo 2 ya lo han visto, ver un poco el concepto de independencia. Esos dos conceptos son importantes. Independencia en cálculo 2 lo deben estar o lo han visto. Y el otro es el tema de valores esperados en estadística 1. ¿Qué significaba y qué era?
Ya quisiera que vayan viendo eso, así ya empezamos el día miércoles, viendo un par de ejemplos en esto de masa de probabilidad. Y ya entramos para ir cerrando con estos temas. Eso uno, digamos, ¿no? Pedirles que vayan repasando eso. Lo otro, voy a dejar una primera actividad virtual en el Classroom. Igual para el día miércoles y tal vez igual ahora lo puedan ir avanzando. Les voy a dejar unos 3, 4 enlaces respecto a algunos videos de estadística que hay. Y lo que quisiera es que ustedes los vean y así en una hojita puedan hacer un breve resumen, digamos, ¿no? De lo que han visto en el video. Y al final igual de eso, como que puedan comentar a partir de lo que han visto en los videos, un poco los usos prácticos o la importancia de todos esos temas dentro de su carrera, ¿no? Dentro de informática como tal. Ya lo voy a subir en un momento más al Classroom, entonces quisiera que aprovechen estos 20 minutos que nos quedan en la materia para ver de instalar Celere en sus computadoras si lo van a hacer y también ya si pueden ir avanzando con esta tarea de estos videos, ¿no? Va a tener un punto esta tarea, así que igual si lo pueden hacer, van a tener hasta el miércoles. Bueno, les voy a dar hoy y mañana para que hagan, ¿no? Hasta mañana, a las 23 horas de mañana, para que puedan entregarme su tarea en el Claro, ¿ya? Así que eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda antes de terminar y subirles esos ejercicios al Classroom. Son videos cortitos, deben ser 10 o 15 minutos máximo. Sí, terminando ahora voy a empezar a subir ya al YouTube la clase. Y les voy a pasar al Telegram la dirección donde van a estar cargados los videos. Sí, terminamos ahora y yo lo empiezo a subir. Ya, entonces terminamos acá la clase. Vamos a continuar con este punto 1, con este punto 1.3 la siguiente sesión. Y igual, si alguien encuentra por si acaso el libro que les he pasado, me avisa nomás. Y si no, ya el día miércoles yo les voy a pasar algún PDF donde tengamos la mayoría de estos temas, ¿no? Para ir cubriendo. Nos vemos. Chao a todos, a todas. Nos vemos el miércoles. Estén atentos al Classroom. Voy a subir ahí el material. Chao, chao.